Vídeo 2. Técnicas de siembra y aislamiento de bacterias. En la naturaleza, los microorganismos se encuentran formando poblaciones mixtas constituidas por una gran variedad de tipos distintos. Sin embargo, el desarrollo de la microbiología se ha conseguido mediante el estudio de cepas aisladas, mantenidas en medio de cultivo preparados en el laboratorio, es decir, cultivos puros. Las técnicas generales de siembra incluyen la inoculación de medios líquidos y la siembra de medios sólidos, ya sea en tubos o en placas de Petri. Los inóculos pueden provenir a su vez de medio sólido, tubo o placa, o de un cultivo líquido. También pueden provenir de muestras biológicas o ambientales sólidas o líquidas. Los instrumentos de siembra habitualmente utilizados son el asa de siembra, el hilo de siembra y la espátula de Dygralski. Para sembrar cualquier medio de cultivo hay que adoptar condiciones de asepsia tanto para tomar el inóculo como para depositarlo en el medio. Estas condiciones implican 1. Flamear el asa o el hilo. Para flamear el hilo o el asa hay que colocarlos en posición perpendicular a la mesa de trabajo en la parte alta de la llama del mechero hasta que se pongan incandescentes. Antes de retirarlos, es conveniente pasar varias veces por la llama la parte metálica que sujeta el asa. Después se retiran de la llama y se espera a que se enfríen manteniéndolos sin soltarlos cerca del mechero. 2. Flamear la boca del tubo, matraz o frasco. Después de quitar el tapón y antes de volver a ponerlo, hay que pasar la boca de los tubos, matraces o frascos por la llama del mechero brevemente y con el recipiente inclinado. Los tapones de algodón nunca se dejan sobre la mesa. Se cogen con el dedo meñique de la mano que sostiene el asa o el hilo, trabajando siempre en las proximidades de la llama del mechero. 3. Manipulación de las placas de Petri. Las placas deben estar siempre en posición invertida antes de tomar el inóculo o sembrarlas. Se toma la base de la placa con la mano contraria a la que sostiene el asa, dejando la tapa al lado del mechero. 4. Rotulado del material. Es muy importante rotular siempre todo el material para poder identificarlo. Los tubos se rotulan en la parte alta y las placas de Petri en la periferia de la base. El cultivo del cual se toma el inóculo puede ser líquido o sólido, tubo o placa. 1. En este caso, el inóculo se tomará de una placa de Petri. 2. Flamear el asa, dejarla enfriar, destapar la placa, tomar el inóculo y volver a taparla. 3. Tomar de la gradilla el tubo a inocular, destaparlo y flamear la boca del mismo. 4. Resuspender el inóculo con el asa, descargando el asa contra la pared del tubo, inclinándolo ligeramente. 5. Flamear la boca del tubo, colocar el tapón y depositarlo en la gradilla. 6. Flamear el asa y esperar a que se enfríe antes de depositarla sobre la base del mechero. 1. En este caso, el inóculo se tomará de medio líquido. 2. Tomar el tubo de la gradilla y agitarlo para homogeneizar el cultivo. 3. Flamear el asa, dejarla enfriar, destapar el tubo con el cultivo y flamear la boca. 4. Introducir el asa y tomar el inóculo, flamear la boca del tubo, taparlo y depositarlo en la gradilla. 5. Tomar de la gradilla el tubo a inocular, destaparlo y flamear la boca del mismo. 6. Introducir el asa y realizar tantas estrías como se pueda sobre la superficie del agar, comenzando desde el fondo hasta la parte de arriba del tubo, ya que no se trata de aislar colonias,
sino de obtener masa bacteriana. 7. Flamear la boca del tubo. Colocar el tapón y depositarlo en la gradilla. 8. Flamear el asa y esperar a que se enfríe antes de depositarla sobre la base del mechero. La siembra en picadura se emplea en tubos con medio semisólido y se lleva a cabo con el hilo de siembra. 1. En este caso, el inóculo se tomará de medio sólido en tubo de agar inclinado. 2. Flamear el asa, dejarla enfriar, destapar el tubo con el cultivo y flamear la boca. 3. Introducir el hilo y tomar el inóculo, flamear la boca del tubo, taparlo y depositarlo en la gradilla. 4. Tomar de la gradilla el tubo a inocular, destaparlo y flamear la boca del mismo. 5. Introducir el hilo en posición vertical en el medio de cultivo. Debe entrar solo el hilo, no el resto. Sacar el hilo con cuidado, procurando que sea por el mismo sitio por donde entró. 7. Flamear la boca del tubo. Colocar el tapón y depositarlo en la gradilla. 8. Flamear el hilo y esperar a que se enfríe antes de depositarlo sobre la base del mechero. Generalmente, la siembra en placas de Petri tiene como objetivo la obtención de colonias aisladas. El aislamiento consiste en la separación de un determinado microorganismo de las poblaciones mixtas existentes en la naturaleza. Para lograrlo, es necesario realizar estrías muy juntas, avanzando suavemente por la superficie del agar sin retroceder. Para evitar que el asa se clave en el agar, es necesario colocarla lo más paralelamente posible a la superficie del medio. Es muy importante realizar el mayor número de estrías para diluir la muestra, de manera que si bien en las primeras aparecerá un crecimiento confluente o masa continua de microorganismos, en las estrías finales se podrán obtener colonias perfectamente separadas unas de otras. 1. En este caso, el inóculo se tomará de medio líquido. 2. Tomar el tubo de la gradilla y agitarlo para homogeneizar el cultivo. 3. Flamear el asa, destapar el tubo con el cultivo y flamear la boca. 4. Introducir el asa y tomar el inóculo, flamear la boca del tubo, taparlo y depositarlo en la gradilla. 5. Con la placa en posición invertida, cerca del mechero, coger la base de la placa con la mano contraria a la que lleva el asa. 6. A continuación, describiremos 3 técnicas de siembra por estría en placa. Estrías continuas. Estrías de un extremo a otro de la placa. Para hacer un buen aislamiento por este método, hay que hacer muchas estrías y tan juntas como se puedan en la primera parte de la siembra, mitad de la placa, más o menos. En la otra mitad, las estrías se van separando poco a poco a medida que vamos teniendo menos inóculo en el asa. Para hacer más cómoda la siembra en la segunda mitad de la placa, podemos levantar el asa y girar la placa 180 grados, sembrando bien desde el centro de la placa hacia el final, o bien empezando por el extremo y terminando en el centro, sin tocar las primeras estrías. Por cuadrantes. Antes de proceder a la siembra, conviene dibujar con el rotulador 2 líneas perpendiculares en la base de la placa. Opcionalmente, se pueden numerar los cuadrantes siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Para sembrar el primero de ellos, se procede como si se estuviera haciendo una siembra por estría continua, teniendo especial cuidado de no salirse de las márgenes establecidas por las líneas. Una vez finalizado el primer cuadrante,
Se flamea el asa para eliminar el resto de inóculo que quede en ella. Cuando el asa esté fría, se arrastra por encima del extremo de las estrías y se procede a sembrar el cuadrante 2. Repetimos la misma operación en los cuadrantes 3 y 4, tomando el inóculo en cada caso de las estrías previamente realizadas en el cuadrante inmediatamente anterior. Estrías cada 45 grados. Este procedimiento es muy similar al anterior, aunque en lugar de los cuadrantes se hacen estrías paralelas. Cada grupo de estrías se hace con un ángulo de 45 grados aproximadamente con respecto al anterior. Entre grupo y grupo de estrías se flamea el asa. Al final se realiza una siembra por agotamiento en el centro de la placa para aprovechar toda la superficie del agar. 7. Flamear el asa y esperar a que se enfríe antes de depositarla sobre la base del mechero. Otra técnica de siembra para obtener el aislamiento de los microorganismos es la que se realiza por extensión del cultivo bacteriano sobre la placa de Petri con la espátula de Digralski. Si la espátula es de vidrio o de metal, hay que esterilizarla previamente antes de extender la muestra. Para ello, se sumerge en alcohol, se escurre y se pasa por la llama del mechero. El proceso se repite 2 o 3 veces. Por último, se espera a que se enfríe antes de utilizarla. Cuando la espátula es de un solo uso, no es necesario realizar esta operación. Trabajando siempre alrededor de la llama del mechero con ayuda de una micropipeta, se toman 0,1 mililitros de cultivo y se depositan en el centro de una placa de Petri que hemos colocado con el agar hacia abajo, no en posición invertida. Con ayuda de la espátula se extenderá el cultivo sobre la superficie de la placa, girando con la mano que nos queda libre y sosteniendo a su vez la tapadera para evitar la contaminación de la placa. Una vez absorbido todo el líquido, pondremos ahora sí la placa en posición invertida.